¿Cuántos de los que están aquí hemos escuchado hablar de lo que es la anemia? La anemia. ¿La anemia qué es? Es una enfermedad caracterizada por la disminución de glóbulos rojos en la sangre. Estos glóbulos rojos, o hemoglobina, es una proteína encargada de llevar el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Estamos hablando aquí de medicina, también estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esta hemoglobina, ustedes la han escuchado, es encargada de transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Cuando hay disminución en esta cantidad de glóbulos rojos, puede llevar consecuencias o síntomas al cuerpo humano, como que la anemia, la disminución de glóbulos rojos. ¿Y cómo se caracteriza estos síntomas? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Cuáles son? Fatiga, sensación de sueño. Una persona que tiene anemia está como si quisiera dormir todo el tiempo. Debilidad, taquicardia, mareo, fatiga, náusea, por la disminución en la cantidad de glóbulos rojos que debería tener. Ahora, muchas personas han sido diagnosticadas de anemia. Y otro de los síntomas es que la anemia pone pálida a las personas, pálida. Se le quita el color, pálida, por la disminución de estos glóbulos rojos. Ahora, los médicos colocan tratamiento y eso está en la nutrición. Manda a comer alimentos con nutrientes enriquecidos en hierro. Uno de estos alimentos es el hígado, que a muchos no les gusta. Guácala, hígado. Pero el hígado es un alimento que tiene mucho hierro y es necesario para aumentar la hemoglobina. Otros médicos mandan a tomar que si la zanahoria con el jugo de naranja, que si la remolacha, que no todos la pasan, pero también es bueno para aumentar la hemoglobina. O sea, el médico da un tratamiento aparte de medicinas como hierro para aumentarla de esta manera, amados. ¿Por qué hablar de esto? Si nosotros llevamos este término, anemia, a un término espiritual, sería entonces, con el adjetivo calificativo, anemia espiritual. Anemia espiritual. Y es así como se llama el tema del día de hoy. Anemia espiritual. Hoy nos vamos a dar cuenta si estamos sanos o tenemos anemia. Ay, papá. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que no Carlos Romero dice, sino lo que el Señor dice a través de su preciosa palabra. Amén. ¿Cómo podemos conceptualizar? ¿Cómo podemos definir esta frase, la anemia espiritual? Este concepto, ¿cómo lo podemos definir? Se puede definir entonces como la debilidad en la disminución de la fe. Fíjate que en términos médicos te hablé de la anemia como la disminución de glóbulos rojos. Y en términos espirituales, la anemia es la debilidad en el compromiso de la fe. ¿Qué más podemos decir? Se caracteriza por la falta de oración, falta de estudio de la palabra. Se caracteriza por desánimo. Se caracteriza esta anemia espiritual por la pereza espiritual y la pérdida de alegría. Repito, la anemia espiritual es la debilidad en el compromiso de la fe. ¿Cómo está tu compromiso de fe? ¿O eres un simple simpatizante solamente del evangelio? Se caracteriza por la falta de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Si está fallos en oración, es un síntoma de anemia espiritual, desánimo. No te encuentras animado como antes de venir a la iglesia, estás desanimado de las cosas de Dios, te sientes abrumado, te sientes como deprimido, entristecido todo el tiempo. Tienes una pereza espiritual, como si tuviera una sensación de sueño, como decimos nosotros los zulianos despectivamente. Chacho, usted tendrá anemia, todo el tiempo anda así durmiéndose. Espiritualmente sucede así, hay gente que está dormida, tiene una pereza espiritual y ha perdido la alegría
que una vez la tuvieron al conocer al Señor, a través del gozo del primer amor. ¿Ves? Entonces, la anemia, hablando de estos síntomas espirituales que caracterizan, una persona puede estar identificada con esto. Ahora, se manifiesta con un sueño interior y desinterés por las cosas sagradas. ¿Cómo se caracteriza esta anemia espiritual? Por un sueño interior, es decir, un sueño en tu espíritu. Por un desprecio a lo sagrado, por un desprecio a las cosas del Señor. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ver TikTok. Una persona con anemia espiritual tiene desprecio por las cosas del Señor, desinterés por lo sagrado. Cuando alguien tiene desinterés por lo sagrado, estoy hablando tanto de gente adentro, que está dentro de acá, como gente de afuera. Cuando alguien tiene desinterés por lo sagrado, amada iglesia, es un síntoma principal ¿de qué? De anemia. ¿Y cómo es causado? Por nutrirse de influencias mundanas. ¿Cómo una persona puede tener anemia espiritual? Por influirse o por llenarse de influencias mundanas, en vez de nutrirse con el hierro espiritual. ¿Qué es el hierro espiritual? ¿Qué es el hierro espiritual? La palabra de Dios, la obra de Dios, las cosas de Dios. Suele pasar que mucha gente empezaron bien el evangelio, empezaron con mucho entusiasmo, empezaron con mucho ánimo, pero ese ánimo lo han perdido. Ya no le haya sentido ni venir a la iglesia, lo hayan aburrido, lo hayan desanimado, porque han perdido la relación con Dios. Han disminuido su nivel de oración, han disminuido su nivel de búsqueda por medio de la palabra. ¿Por qué? Por influencias mundanas. Por influencias mundanas en lugar de la palabra de Dios. Si tú te nutres de influencias mundanas, ¿y qué nutrirse de influencias mundanas? Cuando te llenas de redes, pero no te llenas de lo que realmente va a saciar tu alma y va a llenar ese vacío que tu alma necesita. El Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y eso está pasando hoy en día. Ausencia del hierro espiritual. Y mucha llenura de locura en el corazón. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Pablo aquí expresaba algo sumamente importante. Y él decía, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Pablo aquí está hablando de esa anemia espiritual, porque había mucha gente dormida espiritualmente. Un parecido con la realidad es pura coincidencia. Y hoy en día hay mucha gente dormida. Hay gente dormida, hay gente que está pagando su fe. Hay gente que detesta al Señor, que una vez lo confesaron, pero hoy lo están negando. Una vez lo confesaron con emoción, pero hoy lo traicionaron. Y esto está pasando hoy en día. Pablo decía, y esto conociendo el tiempo que, hermanos, ¿cuál tiempo? Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya le explico esto. Y ahora, pero quiero desglosar este versículo. Dice este versículo, y conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Si nosotros analizamos, y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Qué tiempo debemos conocer? Las señales antes del fin, la venida del Señor. Y esto conociendo el tiempo. Pero te voy a decir algo que es muy lamentable, amada iglesia. Hay un detalle, como decía Cantinflas por ahí. Ahí está el detalle. El detalle es que hay gente dentro y fuera de la iglesia que no está conociendo o distinguiendo el tiempo. Escúcheme bien. Hay gente, para no hablar de los de afuera, hay gente que dentro de la iglesia no está distinguiendo el tiempo.
Escucha la palabra por acá y le sale por el otro oído, en vez de atesorarla y guardarla. Conociendo el tiempo, hay gente que no lo está analizando, que no está discerniendo. Hay gente que no está distinguiendo el tiempo, no están viendo las señales. Yo me recuerdo que una vez Jesús se expresó, porque lo he leído en Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Y Jesús decía a la multitud: cuando veis que las nubes sale del poniente, es decir, del occidente, dicen: hey, lluvia viene. Y cuando ustedes dicen, escúcheme, Jesús le dijo, cuando ustedes dicen: hey, está soplando del sur, y dicen: hace calor, porque está soplando del sur. Y el Señor le dijo: y sucede cuando ustedes diagnostican esto, cuando ven nubes, saben que va a llover, que salen del poniente, del occidente, y se pone, cuando saben que no va a soplar del norte, saben que no va a llover. Es lo que quiso decir Jesús. Hipócrita, sabéis distinguir el tiempo del cielo y la tierra, y no sabéis distinguir este tiempo. Jesús se lo dijo a sus primeros discípulos. Y un parecido con la realidad es pura coincidencia. Fíjate, las personas de aquel entonces no supieron distinguir el tiempo que estaban viviendo. Tuvieron el privilegio de ver, de comer con el maestro, de ver en persona al maestro, y no sabían que era el Mesías que estaba ante sus ojos. Usted se recuerda cuando Felipe le dijo: maestro, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo el maestro? Felipe, tanto tiempo que tienes caminando conmigo y no habéis visto al Padre, hermano. Y hoy pasa lo mismo, tanto tiempo que viene la gente a la iglesia, o años que tienes tú y que en el evangelio, y aún no conoces al Padre. Es lamentable. Es lamentable. De gente que quizá nacieron en el evangelio y no conocen al Padre aún. Es lamentable. No han distinguido el tiempo. Y el Señor, como lo exhortó en aquel entonces, sigue exhortando hoy en día. Hipócrita, saben distinguir el tiempo, cuando va a llover, cuando va a ser tierra, cuando va a caer nieve. Y no sabe distinguir el tiempo que debes distinguir realmente. Y sabes una cosa, ellos mataron al autor de la vida. ¿Y sabes por qué mataron al autor de la vida? ¿Sabes por qué? Usted dirá: porque eso estaba escrito. Sí, eso está escrito. Estaba escrito. Pero ¿saben por qué por qué en vez de seguir diciendo permanentemente Hosana, Rey, Hijo de David, dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, su sangre sea sobre nosotros? Porque no supieron distinguir el tiempo. Y hoy en día muchos judíos siguen esperando por primera vez al Mesías. Y ya el Mesías ya vino y vendrá por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? El Mesías vendrá por segunda vez. Así que tenemos que saber distinguir el tiempo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo lamentable acá? Y esto conociendo el tiempo, ¿cuál es el detalle? Que hay gente que no está distinguiendo el tiempo, no sabe ni siquiera para qué se congrega, no sabe para qué viene a la iglesia. Hermanos, si está pasando como en los tiempos de Jesús, así como crucificaron a Jesús en aquel entonces, hoy en día hay gente que lo sigue crucificando con sus hechos y sus acciones. Ay, pobrecito, si yo estuviese en aquella época, yo no hubiese crucificado a Jesús. Como dice un vallenato por ahí: mentira. ¿Ah? Hermanos, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Usted dirá: los judíos, los romanos, los fariseos. Pero ¿sabe quiénes crucificaron a Jesús? Nosotros, porque por nuestras rebeliones Él vino. Hermanos, lamentable que muchos judíos rechazaron a Jesús, lo menospreciaron, lo vituperaron y no conocieron, no distinguieron el tiempo. No distinguieron el tiempo. Hermanos,
Es muy lamentable eso. Caminaron con Él, estuvieron con Él y nada. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué es conocer el tiempo? En este tiempo, valga la redundancia, señales hasta el fin. La señal de la venida de Cristo. ¿Qué más? Manifestación del anticristo. ¿Y usted sabe por qué hay gente que no distingue el tiempo? Porque están dormidos. Tienen sueño. Tienen pereza espiritual. Hermanos, ¿sabe por qué la gente no está distinguiendo el tiempo aún dentro de la iglesia? Porque tienen anemia. Tienen anemia espiritual, amada iglesia. Pablo expresaba, ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Hay gente con letargo espiritual. Hay gente que está dormida. Hay gente que tiene anemia. Amada iglesia, está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Si Pablo dijo esto, que la salvación está más cerca que cuando creímos. Fuente de agua viva, te voy a decir algo. ¿Qué nos quedará decir a nosotros? Si Pablo, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo la salvación está más cerca que cuando creímos? O sea que nuestra redención, la manifestación de Cristo está más cerca que cuando creímos. El retorno inminente de Cristo está más cerca que cuando creímos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si usted tiene sueño, usted no va a ver las cosas. Si usted está con sensación todo el tiempo de estar dormido, de que, mira que hay que hacer esto. Mira que, como a los adolescentes hoy en día, mira muchachito para que hagáis esto, para que, como si estuvieran en una hipnosis permanente. Mira, para que vaya y votar. Bueno, mamá, yo la voto. Yo voto la basura ahí en el pipote. Bota la basura en la nevera y saca. Dios mío. Hasta las amas de casa tienen al muchacho con el teléfono o el muchacho en el piso y la mamá en el teléfono. Está lavando la mamá. Ay, Dios mío. Prende la lavadora. Tira al muchacho en la lavadora. ¡Ay, Dios mío! Porque la gente está como dormida. Usted no ha visto gente en estado como de Walking Dead. ¿Han visto esa? Parece como si tuvieran pies de plomo. Y le falta pila en la vida. Hermanos. Y principalmente tenemos que tener pilas en las cosas espirituales. Pues como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, hermano. Cristiano que se duerme, se queda en la gran tribulación que vendrá. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Y está a punto de suceder. Pero iglesia, yo como pastor, le voy a decir algo serio. Le voy a tomar un traguito de agua. Yo como pastor tengo una sensación, hace años, tengo una gran sensación hace años, que la iglesia no está consciente, hermano. La iglesia no está consciente de lo que está pasando en el mundo. No. Hay algunos que no se han despertado de la realidad en la que estamos. ¿Y cuál es la realidad? En la que vamos a estar a punto de ver el pronto regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Hay gente que no está consciente de ese retorno inminente, de ese cumplimiento de las profecías dichas desde hace siglos y que en este tiempo se está cumpliendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia está en una siesta duradera. Y la siesta es un momento de descanso, ¿verdad? Después de almuerzo, usted come, echa una siesta un momentico. Pero dormir tantas horas cuando hay cosas que hacer. Dormir tantas horas cuando hay cosas que hacer en este mundo para la gloria y honra de Cristo. Pero, hermanos, la iglesia está durmiendo la siesta duradera. Y estoy de acuerdo con el descanso. Es importante descansar. Pero déjame decirte algo. El maligno, hablando espiritualmente, no descansa. Y sabes que ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda ¿qué? Sabiendo que le queda poco tiempo. Las señales están dadas. El maligno le queda poco tiempo, pero a veces nosotros descansamos mucho. Y el enemigo ha agarrado ¿qué? Cancha, hermanos. El enemigo ha agarrado territorio.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que debe estar despierta y están en la siesta duradera. Ven las noticias, ven las redes sociales y no se dan cuenta que el tiempo que estamos viviendo, iglesia. ¿Y qué dijo el maestro de la higuera? Aprende esto. Cuando ya su rama está tierna, es porque el verano se acerca. ¿Qué verano se acerca, hermano? La venida del Señor, hermano. Jesús habló y profetizó para esta generación que nosotros estamos viviendo y que posiblemente sea la última generación. Y yo estoy dando fecha para que no salga el pastor dio una fecha, pero posiblemente, proféticamente, seamos la última generación, hermano. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 17, 26 al 30? Lo dice claramente y se lo voy a decir. Como los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Se casaban y se daban en casamiento. Bebían, comían, disfrutaban, iban para las parrandas, para las rumbas, hasta el día en que entró Noé en el arca y el diluvio se los destruyó a todos. Conocemos la historia, ¿verdad que sí? Y como los días de Lot, comían, bebían, plantaban, edificaban. ¿Qué más? Más el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo ¿qué? Fuego y azufre y lo destruyó a todos. Ahí se lo dije, el versículo completico. Se lo destruyó a todos. Días normales, comían, bebían, plantaban, edificaban, la gente haciendo cobre, haciendo plata, haciendo dinero, rumba por aquí, rumba para allá, se casaban, se divorciaban. Eso es lo que quiere decir ahí. Vivían para acá, vivían para los terrenales. Hasta el día en que entró Noé y hubo un diluvio y entendieron, ay, lo que decía Noé era cierto. Hasta el día en que Lot salió y cayó fuego y azufre. Y un parecido con la realidad es pura coincidencia. Hace años la iglesia tiene tiempo profetizando la venida de Cristo. Y por decir esto nos llaman locos, nos llaman estúpidos, nos llaman idiotas, nos llaman tontos, nos llaman lo que queremos asustar al mundo, hermano, y mucha gente no va a entender hasta que la iglesia desaparezca de esta tierra. Y ya por ahí andan reunidos gente en Estados Unidos sobre archivos desconocidos y convocaron a los pastores sobre manifestaciones extraterrestres y todo esto. El escenario está puesto, iglesia. Y ustedes y yo hemos visto películas donde llegan invasiones extraterrestres y se llevan a la gente. Entonces, el escenario está puesto y muchos quizás van a decir, se lo llevaron los extraterrestres. ¿Ve? Hermanos, estamos pronto a partir de aquí. Pero nosotros muchas veces, y digo nosotros, hablando genéricamente en la iglesia, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo en muchas cosas y le voy a decir por qué. Como los días de Noé se está viviendo, como los días de Lot. Y va a pasar algo parecido a Sodoma y a Gomorra, ¿oyó? Porque los cielos y la tierra que vimos ahora están reservados para el fuego. El cielo y la tierra que vemos ahora está reservado para el fuego. En aquel entonces el mundo fue destruido por agua. Ahora será, hermano, con fuego para reedificarlo, para que se coloque un cielo nuevo y una tierra nueva. Un fuego simboliza juicio. El fuego simboliza en este contexto juicio, porque la gente no quiere creer en Dios. Ayer publicaba y decía en las redes sociales, publicaba esto. Hay gente que cree en un Dios bombero. Solamente lo llama en emergencia. Solamente, mira, pastor, mira para que ore por mí. ¿Qué pasó? Fulanita, mira, puedes venir a la iglesia que vamos a escuchar la palabra. Ay, no, que no puedo, que tengo que hacer muchas ocupaciones, ¿qué tal? Pero en el Dios bombero sí creen. Lo llamo cuando tengo emergencia. 0900 Dios bombero. ¿Ah? Lo llamo cuando tengo 911 bombero. Dios bombero, cuando tengo emergencia. Y Dios es Dios de todo tiempo. Si tú caminas con Dios en todo tiempo, tu vida va a ser mucho mejor, amén, que invocarlo solamente en
temporalmente, en fechas temporales. Ahora, ojo, quiero enfatizar aquí algo importante. ¿Cuánto terreno ha perdido la iglesia? Hablando de que la iglesia está dormida en este tiempo. Y cuando digo de iglesia es que no todas las personas están dormidas. Estoy hablando genéricamente. Yo quiero que usted particularmente se pregunte, ¿yo estoy dormido o estoy despierto? Y que sea sincero, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Usted sabe. Y Dios, solo Dios sabe, como dice la hermana. Sabe más que nosotros. Pero ¿cuánto terreno ha perdido la iglesia en el mundo? Para colocarle un ejemplo. Usted ha leído las 7 iglesias en Apocalipsis. ¿Cuáles son? Éfeso, Teatira, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, etcétera, hermano. Estas iglesias estaban ubicadas en lo que hoy es Asia Menor, en el antaño, en lo que hoy es Turquía. Y déjame decirte algo. Hoy en día no hay ninguna iglesia cristiana ahí en ese lugar. El islamismo o los musulmanes han tomado territorio en este lugar. Y lo hemos visto en las noticias. Masacre de cristianos. Lo hemos visto en las noticias, hermanos. Pero ya eso es otro contexto, la persecución de cristianos. Estos cristianos que mueren por causa de la fe. Pero suele pasar, hablando en este contexto, que la iglesia se ha dejado agarrar cancha por el enemigo. Hoy en día, estas iglesias que estaban ubicadas ahí en Turquía, hoy en día el Islam está dominando sobre el cristianismo y ha posicionado este país, donde antes había millones de cristianos en ese lugar. Ya allí en ese lugar no hay iglesia cristiana, no hay iglesias, no siguen esas iglesias como la nombraron aquí en Apocalipsis. Por ejemplo, Europa, Inglaterra, uno de los mayores avivamientos que ha habido, ¿salieron dónde? Los avivamientos salieron ¿dónde? De Inglaterra, hermano. De Inglaterra pasaron a Estados Unidos. Los ingleses evangelizaron los Estados Unidos, a los americanos. Uno de los grandes avivamientos ha sido Inglaterra. Salieron más grandes avivamientos allí, Alemania, Suiza. De modo tal que cerraban bares, prostíbulos. Las iglesias se llenaban y los bares y los prostíbulos cerraron. Eso realmente es un verdadero avivamiento, hermano. Un avivamiento es cuando se cambia la estructura social de una comunidad. Eso es un avivamiento. Si cerraron estos prostíbulos, estos lugares de perdición, si cerraron la discoteca y se llenaron la iglesia, en Inglaterra ocurrió un avivamiento. Esto es un tremendo avivamiento. Cuando se cambia la estructura. Más nada. Iglesia, cuando hay arrepentimiento de corazón. Eso es un avivamiento como se lo enseñé hace tiempo. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Cuál es el error hoy en día? La iglesia, hermano, está encerrada en 4 paredes. Uno de los errores que ha cometido la iglesia en este tiempo es que se encerraron en sus templos. Y la iglesia fue llamada para estar en la calle, para estar pie en calle. Pero imagínate encerrarnos en 4 paredes todo el tiempo y no salir a evangelizar, no salir a predicar, no salir a anunciar el evangelio. Hermanos, va a haber más perdición todavía. Pero hoy en día hay muchas iglesias que se han olvidado de que deben salir de esas 4 paredes. Porque es el enemigo que ha puesto esa trampa, que está durmiendo a muchas iglesias para que estén cómodos allí en ese lugar, para que estén cómodos y no salgan del confort a predicar el evangelio. ¿Qué nos dice la Escritura? Que son el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable, para anunciar las virtudes. ¿Y ustedes creen que la vamos a anunciar estando encerrados aquí todo el tiempo? La iglesia debe estar en la calle. La iglesia debe estar en la calle predicando la palabra del Señor y no estar encerrado en sus templos. Hoy en día
Hay templos, y no es que esté en contra de eso, hay templos muy hermosos, templos muy bonitos, templos magistrales, pero la gente ha descuidado la verdadera esencia. ¿Y cuál es la verdadera esencia? Ejercitarse para la piedad afuera. Y eso está pasando hoy en día. Hoy en día está pasando esto. El enemigo ha agarrado terreno que antes le pertenecía a la iglesia del Señor. Amén. Está agarrando terreno. Ahora la iglesia hace mucho tiempo empezó a cambiar el mundo. Hoy en día el mundo se está metiendo en la iglesia, en muchas iglesias. La iglesia es la que debe cambiar el mundo. Porque Dios le dijo a Jeremías, yo te pido que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Nosotros no podemos meter las costumbres, la cultura del mundo acá en este lugar. Hermanos, no de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama esto? Apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Negar la fe, negar nuestra verdadera raíz sagrada a Dios, negar la verdadera fe, la fe original y no la pirata. Hoy son muchos los que están despiertos para el mundo. Ahí sí están despiertos. Saben cada personaje de cada serie. No, este se llama fulanito de tal, este se llama tal, este se llama así, este se llama... Los personajes de cada novela se la saben. De pie a cabeza. Se lo saben. Pero, ¿sabes quién fue Abraham? Ese fue el que crucificaron en la cruz hace tiempo. ¿Sabe quién es Abraham, Isaac y Jacob? No saben responder. Pero pregúntenle una serie de esas que están actuales ahorita. O de aquellas que se pusieron Juegos de Tronos hace tiempo, de moda. ¿Cómo se llama? La Casa de Papel. Series como estas. Se saben los personajes. Se sabe. Pregúntale a los niños sobre los jugadores de fútbol. Se lo saben todos. Todos se lo saben. Todos. Messi, el otro, no estoy diciendo solamente Messi, sino todos, hasta los menos famosos se lo saben. Pregúntale algo de las escrituras, de la palabra de Dios, de los valores. Nada. Hay gente que se sabe la vida de otros porque le encanta el chisme, es su pasión, es su comida favorita. Y como siempre digo, en este pueblo no, porque ya en este pueblo ya no hay chismoso, eso era antes. No creo, ¿no? Pero hay gente que en vez de apasionarse por las cosas que deben apasionarse, dormidos para la iglesia, dormidos para la obra de Dios y despiertos para el mundo. Eso es síntoma de anemia espiritual. ¿Cuántos están más pendientes más de una novela, de los deportes? Y no estoy diciendo que hacer deporte sea malo, es bueno. Pero cuando tú lo sustituyes por lo más importante, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, hermano. En vez de saber más de novelas, más de personajes, vamos a saber de los personajes bíblicos. Del pasado, de cómo ellos actuaron. ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? ¿Quién es el antiguo pacto? ¿Quién es el nuevo pacto? ¿Quién fue el profeta Jeremías? ¿Quién fue Ezequiel? ¿Quién fue el profeta Daniel? La historia de Daniel y todo eso. ¿Te has leído ya el Antiguo Testamento? ¿Has leído el Antiguo Testamento? ¿Has visto el Antiguo Testamento? Pero si te pregunto, ¿has visto TikTok esta semana? Ya el dedo está hinchado. ¿Revisamos más esto o revisamos más esto? ¿Cuántas veces revisamos esto? ¿Y cuántas veces revisamos esto? Síntomas de que genéricamente hay anemia. Hay anemia en este tiempo en la iglesia del Señor. Así de sencillo. Hay anemia. Y hay que salir de esa anemia.
que sucede al revés. Despiertos para Dios y dormidos para el mundo. Pablo decía en Romanos capítulo 6, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Pero hay gente que no ha muerto al pecado. Hay gente que vive y le gusta hacer pecado. Hay gente que saborea el pecado, ¿verdad? Como si viera una comida y oliera una comida sabrosa. Hay gente que saborea. Hoy en día, ¿qué sucede hoy en día? Ustedes han visto por las redes sociales. Hay iglesias que en vez de parecer iglesias, parecen teatros, shows, haciendo shows. Iglesias que lo que hacen es puro cantar. Sucede eso. Parece un teatro más bien. Y yo estoy diciendo que cantar sea malo. Tenemos que alabar a Dios. Pero cuando una iglesia se la pasa cantando y no predican la palabra de Dios, hay algo está mal. Hay algo está mal. Se llama a la gente a vivir, no se llama a la gente a vivir en orden. No se habla en contra del pecado. Hoy en día, para muchas personas, esta es la iglesia favorita. Hablaba con un amigo que se fue del país y me dijo, extraño sus prédicas. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde estoy no se habla nada del pecado. No se habla nada. Se habla de prosperidad. Se habla de que Dios quiere darte una casa mejor. De que Dios quiere que tengáis más carros. Se habla de todo esto. Se habla de lo que puedes invertir en lo terrenal. Pero no te habla de invertir para lo espiritual matando el pecado. Y una lucha que tenemos que tener diaria, hermano. Martín Lutero decía, yo pensé que el viejo hombre se había quedado ahogado en las aguas cuando me bauticé. Pero los días descubrí que el condenado sabía nadar. Sí, hermano. Y si no lo domamos, nos doma a nosotros. Nos doma a nosotros. Pastor, ¿y hasta cuándo es eso? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Hay que luchar para no caer, para permanecer firme en la roca que es Cristo Jesús. Hay iglesias que no hablan contra el pecado, que parece un club de psicología, parece un club de entusiasmar a la gente, ¿verdad? Parece un club de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando toca esos temas la gente se marcha. Cuando tú tocas a la gente, el tema de pecado, muchas veces la iglesia que no está acostumbrada se va a marchar. Se va a marchar. La gente busca ¿qué? El relajo. La gente busca ¿qué? La fiesta. Hace tiempo me dijeron, no, es que hay que llamar a los jóvenes con jueguitos, con estrategia y todo lo demás. A los jóvenes hay que meterle palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. No jueguitos, no estrategia. No jugar a la gallinita ciega. Ni no estoy diciendo que eso sea malo, esos juegos dinámicos. Pero a los jóvenes hay que meterle palabra de Dios. No esos tipos de entretenimiento que lo que ha hecho es hacer perder el tiempo, hermanos. Yo estoy diciendo que hacer un deporte, porque nosotros de alguna u otra forma jugamos con los jóvenes voleibol, pero compartimos la palabra de Dios. Y ese es el propósito, compartir la palabra de Dios con ellos. Porque una de las cosas en donde nos hemos agarrado, hemos dejado que el enemigo agarre terreno en esos sitios, pues. O sea, si el enemigo se metió en el deporte con cosas malas, ¿por qué nosotros no meternos para enseñar la palabra de Dios? Si el enemigo se ha metido en las redes sociales, ¿por qué nosotros no hacemos contenidos que edifiquen la vida de la gente en redes sociales? Y por eso lo estamos haciendo hoy en día, hermanos, porque hay muchas cosas malas en las redes sociales. Y si usted lanza contenidos, aunque hoy en día el mundo está al revés. Hoy en día si tú te pones con el teléfono a hacer este tipo de cosas. Cuando vi estos días una muchacha que hacía esto, muchacha, bien simpática la muchacha, hacía con los ojos así, lo viraba, tantos miles de seguidores, Dios mío. Y tú lanzas una enseñanza, Cristo viene pronto.
Un seguidor nada más. Pero la muchacha se hizo viral con hacer esto. No sé si usted la ha visto por las redes sociales. Y la muchacha se hizo viral. Pero tú le haces un contenido edificante de valores y no te ven. Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman ¿qué? Bueno. Hasta hay gente dentro de las iglesias que publican cualquier cosa, pero no publican cosas de la iglesia. No publican cosas de Dios, pero publican cualquier cosa. ¿Pasa o no pasa? Síntomas de anemia espiritual. Hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que están llenas de enseñanzas de prosperidad. ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo cambiar la actitud de tu mujer? 7 pasos. Yo te voy a decir algo, son más de 7 pasos. Más de 50, dice el hermano. Dios santo. O cómo cambiar la actitud de tu hombre. Ahí son más pasos todavía, ¿verdad? Las mujeres me miraron feo. Pues. Son como 100 pasos. La clave para 7 claves para tu prosperidad financiera. Hay prédicas que se componen por esto. Y no es malo de que yo le dé un taller sobre esto. Pero si yo paso todo el año hablando prosperidad financiera. 7 pasos para que puedas tener éxito en tu empresa. Y hoy en día esos son los pastores que muchos les gusta ver. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una casa más grande de 9 pisos? No limpiáis la chiquita, vaya a limpiar la doble piso. Claro, hermano. Entonces, hermanos, si yo me dedico más por lo externo, por lo pasajero, hermanos, y no enseño lo espiritual, y Dios te puede bendecir con esto, con una casa, con un carro, pero, hermano, lo más importante es que usted sepa que en esta tierra estamos de paso y que el dinero, y que los carros, y que las posesiones no te la vas a llevar. Entonces yo no voy a estar perdiendo el tiempo en 7 claves para el éxito, 7 claves para esto, 7 claves para hacer. No, hermano, yo lo mando a ustedes a buscar a Cristo, a relacionarse más con el Señor, porque Él está a la puerta, porque Él viene pronto. Y aquí estamos de paso. A orar más. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice en Mateo 24:24 que aún los escogidos serán engañados en este tiempo? Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas. Y si fuera posible, aún los escogidos serán engañados. ¿Pero por qué? Si tienen el conocimiento. Sí, pero están dormidos. Los escogidos, hay muchos escogidos hoy en día o elegidos que están dormidos. Están con anemia, no se ha levantado del letargo espiritual, hermanos. Cuando el Señor dice en Lucas capítulo 12, versículo 37, velad, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle ¿qué? Velando. ¿Y qué significa estar velando? Estar en una vigilia toda la noche. No solamente eso, estar despiertos para Dios y no despiertos para el mundo, morir a la carne y vivir para el Espíritu. Es lo que quiere decir la palabra del Señor. Es lo que quiere decir las Escrituras, la palabra viva de Dios. Amén. Dormir para el mundo, despertarse para Cristo Jesús. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga. Lucas 12:37 lo puede leer. Lo halle velando. Es decir, estar alerta, estar pendiente. Pendiente en las Escrituras. ¿Qué es lo que me quiere decir Dios? ¿Usted quiere que Dios te hable? Busca las Escrituras. Escucha la palabra. Amén. Amén. Diga, hermana, va a decir algo. Dígalo.
Ujú. Así es. Así es, hermano. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Vendían sus bienes y sus propiedades. ¿Y sabe por qué lo hacían? Uno de los contextos históricos para darle una explicación ahí respecto a eso. Porque ellos creían y pensaban que Cristo venía en su tiempo. Y decía, ¿para qué vamos a tener bienes materiales si no nos vamos a llevar nada desde acá? Pero hoy en día ha sido al revés. Queremos enfrascarnos más. Si a mí me pregunta, ¿qué queréis? ¿Una camionetota último modelo aquí en esta tierra? ¿O que Cristo venga a buscarte ya? Hermanos, que Cristo venga a buscarme ya, si me evito de tanta lidia en esta tierra, hermano. Amén. Amén, que se siga apareciendo, hermano. Arrepentidos y convertidos. Claro, hermano. Así es. Y yo oro por ti, por tu economía, y a veces hemos dado talleres respecto a eso, pero no me quiero enfrascar en eso, porque hermano, yo tengo la sensación de que algo va a suceder en el mundo en estos días, y va a seguir sucediendo. Hay una revista que se llama la revista El Economista, no sé si han leído información respecto a esto, que ellos están anclados a la élite, a estas cosas, y todo lo que hacen en un dibujo se están cumpliendo. Según dibujaron, y lo dibujaron para este año, un barco con una inyección. Y en estos días se está hablando de un virus, un balón de fútbol, el mundial que va a suceder en este año y que según va a suceder algo. Hermanos, todo este tipo de cosas y que hace la élite, hermano, y lo profetiza esta revista, es porque ellos están anclados a lo que va a suceder, a lo que ellos provocan. Porque son gente influenciada por el maligno, hermano. Son gente influenciada por el maligno. Y en ese dibujo aparece el presidente de los Estados Unidos. Aparece de cómo ha querido hacer guerra, hegemonía, supremacía en los países, a la fuerza. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermano, está sucediendo. Habrá guerra, rumores de guerra, pestes en diferentes partes. Hermano, no podemos estar ciegos, no podemos estar... no podemos estar haciendo TikTok. No podemos estar de esa manera. Tenemos que estar pila, hermanos. Tenemos que estar pila. Entonces, ¿cuáles son estas señales? Yo te voy a hablar de una señal y con esto vamos a ir terminando. Usted ha escuchado la palabra Pride-Land. Pride-Land. Se escribe Pride, pero se pronuncia Pride-Land o Pride-Land. Pride-Land es un festival LGTBQ de 4 días que lo van a hacer ¿dónde? Nada más y nada menos ¿dónde? En Israel. Eso me da dolor y tristeza en mi alma. Lo van a hacer en la orilla del mar Mediterráneo para celebrar el orgullo gay. Lo van a hacer en el desierto de la tierra de Judea. Se me paran los pelos. Lo van a hacer en el desierto de la tierra de Judea, donde caminó Jesucristo. Y van a celebrar el orgullo gay 4 días allí. Está por suceder el mes que viene, principio del mes que viene, 4 días. Por eso que sucede lo que sucede. Se recuerda cuando entró Hamas, este grupo, ellos que estaban haciendo fiestas paganas, y hubo una guerra allí con Israel, muchos murieron. Hermano, Israel se ha apartado de Dios a celebrar este orgullo gay. ¿Qué hacen ahí? Alojan en el desierto a este tipo de gente celebrando de ser gay, hermanos. Y una falta de respeto al Dios creador, hermano. Al Dios que vino por misericordia y por amor a Israel primeramente. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Esto es demoníaco. Esto es una aberración. Otra señal es antes del fin, hermano. La ciencia avanzará. Hermano, la IA está avanzando cada día más. Hoy en día esto hay que tenerle miedo. Hermanos, hoy en día el que te quiera hacer una broma
diciendo que quiere hacer una broma, una pareja. Mira, vi a fulanito de tal abrazado con otra. La hacen. Y el que no sabe hace el montaje, hermano. Esto es un arma de doble filo. Hasta la voz. ¿Usted se recuerda la película El Hombre Bicentenario? Cuando se enamoró de un ser humano y todo eso. Y hoy en día ya hay robots con apariencia, ¿qué? Humana. Y quieren hacer personas mitad humano y mitad robot. Y eso lo hemos visto en las películas. ¿Cuántos vieron hace años, en los años 80, cuando no existían estos teléfonos todavía? La película Terminator. ¿Cuántos la vieron? ¿Y de qué hablaba esa película? De un sistema de la ciencia, el robot. Y eso está pasando hoy en día. Lo que pasa es que antes lo veíamos como una fantasía. Y ahora, wow. ¿Cuántos vieron las comiquitas de los supersónicos? Muchos años atrás todavía. De los inventores de Pedro Picapiedra. Lo mismo. Un televisor pantalla plana, Android, los que ustedes llegan a su casa. Y uno como niño veía a Dios eso como una fantasía. Yo decía, verdaderamente dime si llega a venir un teléfono si estamos en otro país y nos hablamos y nos miramos. Yo veía eso como algo loco. Y eso está pasando. Pero esto no ha sido sin causa. Esto tiene un propósito para la manifestación próxima del anticristo, hermano. Fíjate hoy en día todos los sistemas, todo esto. ¿Usted cree que usted está solo? Esto te vigila. Te monitorea. Tiene tu huella. Los bancos ya tienen ya nuestras ¿qué? El algoritmo. Todo esto te conoce tus gustos. Todo esto. Tú estás conversando. Mira. Y al ratico te ponen contenido de lo que tú estás conversando. Oye, si es brollero, chico. Y eso está pasando. Y esto lo hace exactamente. ¿No? Y esto lo hace para englobar, para controlarte. Hoy en día quieren controlar ¿qué? Tu mente. Y eso está pasando hoy en día. Exacto, el algoritmo. Eso está pasando hoy en día. Entonces, hermanos, la iglesia no está distinguiendo el tiempo. La Biblia dice que el anticristo pondrá un sello. Y el que no tenga ese sello no puede comprar ni vender. Hermanos. Y dice la palabra que esto será real en Apocalipsis capítulo 13. Fíjate, hoy en día hay registro, por ejemplo, tu banco. Tú tienes dos opciones, si poner una clave o hacer tus transacciones con una huella dactilar. O con la cara, facialmente, hermano. O sea, ya todos tus datos ya lo tienen, ya te conocen. Usted ve por Google Maps, ya nos tienen ubicados por Google Maps satelitalmente. Ya saben dónde está la iglesia, ya saben dónde está tu casa. Y todo, ¿sabía eso? Ubicación y todo, hermanos. Hasta cosas que no te imaginas, hermanos. Ahora la ciencia que avanzará. Y esto está ocurriendo. Pastor, ¿es bueno o malo que avance la ciencia? Hermanos, esto es peligroso. Muy peligroso ante un mundo que está ¿qué? Caído. Ante un mundo que está hipnotizado. Un mundo que está siendo controlado por las grandes élites. ¿Por las grandes qué? Élites. Y termino diciendo esto. El escenario está puesto. Cristo está a la puerta. Falta poquito. Falta ya. Falta poco. Vamos a estar perdiendo el tiempo en tonterías. Vamos a estar perdiendo el tiempo. Amados. La Biblia dice, acumulad tesoros en el cielo. Por eso es que yo te pierdo el tiempo diciendo cómo hacer dinero y que nunca se te acabe el dinero. Cómo comprar y te rinda durante un año la comida. Oye. O sea, hay principios administrativos. Usted diría, no comer. Hay principios administrativos, pero hermanos, para mí estas enseñanzas son más importantes porque ¿sabes qué?
Yo anhelo como pastor que un día estemos reunidos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que yo lo vea, usted me vea y usted me diga, pastor, con lágrimas en los ojos, lo logramos, hermano. Lo logramos, lo logramos, hermanos. Y que sepamos que la luz no va a fallar en nada de eso en la nueva tierra. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? La noche está avanzada, se acerca el día, dice el Señor. ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál día se acerca? Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la ¿qué? De la luz, hermanos. Andemos de día, honestamente, no en lascivia, no en lujuria, no en cosas malas, no en contienda y no en envidia. Vestidos de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, puede ser hoy, puede ser mañana, cuando un montón de gente desaparezca y van a decir los extraterrestres se lo llevaron, el Señor reprenda al diablo. Hermanos, ya esto está listo. La única señal que falta es esta, la aparición del Hijo del Hombre. Es todo. Y esto parece como una fantasía, así como yo veía fantasía que los teléfonos estos existieran. Esto va a suceder. Y ya está a punto. Veamos noticias, pero analicemos, tengamos una mente crítica, analítica. Y no vivamos en este mundo como que, disociado. Hay gente que está disociada de la realidad. Hay gente que está disociada. Y yo quiero decirte de parte de Dios, evitemos la anemia espiritual y tomemos los nutrientes necesarios para que nuestra hemoglobina espiritual aumente, amados. ¿Y cuáles son esos nutrientes necesarios para que la hemoglobina espiritual aumente? La oración, la intimidad con Dios, la relación con Dios, el estudio de su palabra, el tener comunión con los hermanos, enriquecer la fe. Esos son los nutrientes, ese es el hígado espiritual. Ese es el hígado que proporciona hierro para nuestras vidas. Amén. Amén. Esa es la vida, hermano. Cristo está a la puerta, viene pronto. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Déjame decirte algo, hermano, y no es para asustarte. Este año van a suceder cosas extrañas en el mundo. No es para que se alarmen, ni se turben el corazón, ni tengan miedo, porque tenemos grandes promesas que no van a ser caídas a tierra, sino que se cumplirán para su gloria y para su honra. Amén. Pero vale la pena seguir siendo cristiano. Vale la pena seguir a Dios. Vale la pena. Amén.